Qué bueno escuchar a Atahualpa, nuestro primer programa de la inconclusa tercera temporada, o que queremos completar un año después. Amigo Rodrigo, juguemos a que somos locutores, juguemos a que somos historiadores. En mi caso yo juego, a usted le gusta mucho el tema de la historia y me ha contagiado. Así que por favor, sigamos en este tren que encima nos está quedando como poco tiempo para lo que queremos hablar. Ahora vamos a hablar de la parte propiamente dicha del Neuquén, de todos los antecedentes que tuvimos antes de llegar al Pozo 1, porque si tuviéramos que hacer un paralelo a la compañía mendocina de petróleo, hubo acá otras compañías que extrajeron petróleo antes del Pozo 1 de Plaza Huíncul. Por supuesto que no tuvieron el sostén de un Estado que les permitiera, en los momentos en que faltaba ímpetu, faltaban recursos, que los pudiera sostener. Pero cuando hablamos de petróleo neuquino, tenemos que hablar no solo el petróleo extraído en la provincia del Neuquén, también tenemos que hablar, en realidad debemos hablar del petróleo de la cuenca neuquina, la cuenca sedimentaria neuquina que excede. Claro, exactamente, no reconoce límites políticos. Es una cuenca que se formó a lo largo de millones de años y que abarca la provincia de Neuquén, por supuesto, pero también el sur de Mendoza, la provincia de Río Negro, o sea, parte de la provincia de Río Negro y parte de la provincia de La Pampa. Por supuesto que en Neuquén es donde esa cuenca sedimentaria alcanza su mayor espesor, y por eso cuando hablamos de la cuenca sedimentaria neuquina, del petróleo neuquino, tenemos que hablar de algunos hallazgos que ocurrieron no exactamente en la actual provincia de Neuquén, sino por ejemplo en el sur de Mendoza, donde hay pruebas de la existencia de depósitos de hidrocarburos, exactamente en el Cerro de los Buitres, que es en la zona del Sosneado, ahí en el sur de Mendoza, ya que ahí en el año 1797 el general José Francisco Amigorena, para los amigos el Vasco, que era en realidad comandante militar de Mendoza, él menciona que había afloraciones naturales de petróleo a las que llamó betunes de brea. Acá hago una pausa con respecto a Amigorena, más allá de el origen de su apellido. Fue nombrado por Pedro de Ceballos, que fue el primer virrey del virreinato del Río de la Plata. Si alguna vez tuviera que hacer una historia de alguna persona que no estuviera relacionada con el tema neuquino, la haría de Pedro de Ceballos, porque una historia realmente apasionante, una persona que tuvo como misión militar echar a los portugueses de Colonia del Sacramento. No solo los echó, sino que aparte avanzó hacia Brasil, dispuesto a conquistar el sur de Brasil para la corona española. Si lo hubiera hecho, tal vez la extensión de la Argentina, de Uruguay, o a lo mejor hubiera sido otro país, pero hubiera sido distinta a la geopolítica internacional, por lo menos en mi humilde opinión. Por esas cosas del destino, después que echó a los portugueses, por arreglos diplomáticos, tuvo que devolverle Colonia del Sacramento a los portugueses. Pero nada, me acordé cuando dije esto de José Francisco Amigorena, me acordé de ese hecho y no quería, ya que estamos, ¿vio? Pero claro, por favor enfóquese en lo que estamos hablando. En 1803, José Santiago Cerro y Zamudio, del cual hemos hablado alguna vez, en un viaje de ida y vuelta entre Talca, en Chile, y Buenos Aires, observó en una localidad de Mendoza, al sur del río Diamante, 2 copiosos arroyos de brea, y acá cito textual, 2 copiosos arroyos de brea que los españoles llevan a vender a Penco es en Chile, para brear las tinajas en que guardan el vino. Así quedaban después. Aparentemente se tratarían de los asfaltales de la conocida laguna de la Brea del Diamante. Este señor José Santiago Cerro y Zamudio lo hemos nombrado cuando hicimos el programa de Luis de la Cruz. No sé si recuerda, es la persona que, encomendada para buscar un paso alternativo para llegar a Buenos Aires desde Chile, encuentra el paso, llega a Buenos Aires, vuelve y después le dicen: bueno, ¿por dónde pasaste? Danos el plano. Y les dice: si no me pagás no te digo. Me vas a acordar un chiste que no puedo repetir. La cuestión es que no le pagaron y él jamás dijo la ubicación geográfica del paso exacto que utilizó. Si no me pagás no sigo, me acuerdo. No. Así que ese fue José... No tan Amigorena era ese.
José Santiago Cerro y Zamudio. Otro viajero fue Luis de la Cruz y Goyeneche, del cual hablé hace instantes, del cual también hicimos un programa. En abril de 1806 salió de Antuco, en Chile, y cruzando por el boquete de Antuco, que sería lo que nosotros denominamos Paso Pichachén, registró en sus diarios, y cito textual, encontrándose también por partes grandes cantidades de sustancias bituminosas. En una parte de su diario cita esa frase. Hemos dicho que las observaciones del diario de Luis de la Cruz y Goyeneche se pueden llegar a considerar las primeras descripciones geológicas y paleontológicas del Neuquén, en épocas donde todavía la geología no estaba establecida como ciencia. ¿Qué era? ¿Un hobby? No, era una ciencia que estaba... En ciernes. Sí, que estaban haciendo. Decíamos, esto en 1806. Acuérdese que Luis de la Cruz y Goyeneche tuvo un inconveniente. Sale de Chile, sale de Antuco, y cuando llega a Buenos Aires, cuando quiere llegar a Buenos Aires no puede, porque la habían ocupado los ingleses, la primera invasión inglesa. Se tuvo que quedar en Córdoba. Tuvo que esperar a que se reconquistara la ciudad para llegar efectivamente a Buenos Aires. Eso como dato anecdótico que ya lo hemos dado hablamos de él, en aquel programa, sí. Años más tarde, en 1827, hay un médico, doctor John Gillis Fraser, que era un médico botánico y geólogo también, residente en Mendoza. Creo que geólogo, en este caso, no sé si reconocido. Que era médico, sí. Pero bueno, había mucha gente que se dedicaba al tema de la botánica, la geología, a manera de hobby también. En su correspondencia con el cónsul inglés en Buenos Aires, Goodwin Parish le relata de un viaje que hizo por el valle del río Diamante, aguas arriba. El río Diamante, más o menos para que se ubique, está ahí donde está San Rafael. En sus escritos le pone que habían encontrado algunas fuentes o surtidores de petróleo o betún líquido, con esas palabras exactas. Se trataba en realidad de los asfaltales también del Cerro de la Brea del Diamante, que muchos años más tarde fueron explotados y se denominaron Mina San Pedro y Mina San Pablo. Este cónsul inglés, Goodwin Parish, en 1839 publicó un libro, una obra que se denominaba Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata. Tenía muchas notas aclaratorias y hay una que llama la atención que dice: a pocas leguas al sur del río Diamante se halla el cerro denominado Los Buitres, y a media falda de una serranía que lo circunda se encuentran diferentes ojos por donde fluye un líquido espeso y negro que desciende bañando una superficie de 50 varas de ancho y que corre por una llanura de más de 150 varas, formando con la arena del piso una masa compacta muy semejante al asfalto. Yo no lo quiero meter en un problema. Acá está ¿Usted sabe una vara de cuánto estaríamos hablando? Mire, para como dato de color o para depende con la vara que se mida. Ah, muy bien. ¿No? Porque una vara son 0,83 metros. ¿Eh? En realidad cada ciudad usaba la vara que quería, entonces especialmente en España. ¿Vio eso, por ejemplo, para comerciar? La vara en el ojo ajeno, por ejemplo. No, para comerciar, ¿no? La tela no es lo mismo. ¿Cuánto? Dame 5 varas. Y si la vara medía medio metro... te damos 5 varas. Pero bueno, eso es... O sea, que no hay en alguna caja fuerte como ese metro que se supone que es el metro exacto, que está guardado no sé dónde, que sería la medida universal. No hay una vara. No, 0,83 es lo que actualmente, en este momento... se considera una vara. Es más, si usted agarra una calculadora que convierta longitudes, va a tomar esa medida. Para convertir de vara a metro o de metro a vara se toma 0,83. En realidad creo que es 0,836, pero esa es la medida que se toma. Si en Cádiz, en Málaga, en Zaragoza o cada ciudad tenían su propia vara, bueno, eso es otro tema. O sea que estaríamos hablando de unos 45 metros aproximadamente de ancho, ¿no? Si no me equivoco. Interesante. Sí. Pocos años después, en 1833, el coronel Jorge Velasco, de la división derecha de la campaña de Juan Manuel de Rosas, la división derecha es la división del oeste. Las 3 divisiones de la campaña de Rosas está la derecha o del oeste, la del centro y la del este, la izquierda. La de la derecha
era dirigida por Félix Aldao, que partía de Mendoza, en la primera campaña del desierto estoy hablando, ¿no? La del centro por Ruiz Huidobro, desde San Luis, y la de Buenos Aires, la que sería la este, a la izquierda, por Juan Manuel de Rosas, que partía de San Miguel del Monte. Más que nada para aclarar, ya que estoy diciendo, lo estoy mencionando para... A mí se me ocurre jugar con eso de la derecha a la izquierda, pero tratándose de Rosas... No, pero en este caso, digamos, es más que nada una ubicación geográfica, ¿no? En 1833, el coronel Jorge Velasco, que era un comandante de la división derecha de la campaña de Juan Manuel de Rosas, ahí en la zona de los ríos Atuel y Diamante, escribe en su diario, que denominó Expedición sobre los indígenas del sur, le decía que escribió que hay 2 grandes minas de brea y la mejor ha corrido desde su boca con los calores como 2 cuadras. Eso correspondería a los asfaltales de Cerro Alquitrán, que está más o menos a 100 kilómetros al sudoeste de San Rafael. Ya nos estamos acercando mucho a Neuquén. También están los manantiales de petróleo de los cerros Buitres y Alquitrán, que son conocidos desde muy antiguo tiempo, al igual que los de los valles del río Barrancas, que describió Olascuaga, que fue el primer gobernador del territorio de Neuquén. Y Olascuaga también menciona en sus obras Topografía Andina, menciona que en el río Barrancas fluye una copiosa vertiente de petróleo. Después se siguieron descubriendo nuevos afloramientos en el río Barrancas, pero tal vez estén vinculados con el hecho de la Cresca Grande, con aquel gran aluvión de agua que se produjo por la rotura del dique natural de la laguna Carilauquen. Del que también hicimos un programa. Vamos bien, porque al principio cuando empezamos a hacer programas decíamos, algún día vamos a hacer un... Y ahora estamos diciendo, ya lo hicimos. Esto ya hablábamos. Claro, tenemos exacto. Precuelas y secuelas. Le voy a mencionar así rápidamente el geógrafo y geólogo alemán Paul Gutfeld, que describe también asfaltales ahí en el Cerro La Brea en 1883. En 1894 el alemán Rudolf Hauthal, que era geólogo del Museo de la Plata, también estudió manifestaciones superficiales de petróleo en el sur de Mendoza. Rodolfo Suber, el de la compañía Mendocina de Petróleo, estudió científicamente la zona ahí del sur de Mendoza, pero bueno, sus informes no fueron muy favorables y eso desanimó a muchas empresas que se estaban animando a intentar producir claro. Sí, en la zona. Ahora, ¿tenía razón o le pifió como...? No, en realidad no es que no tenía razón. En esa zona después se explotó petróleo. Lo que pasa es que ya no es lo mismo producir en zonas donde se ha montado una infraestructura que arrancar de cero. A lo mejor era muy costoso si se arrancaba de cero. Ahora, si habían explotaciones cerca, se construían oleoductos, caminos, con todo eso, era mucho más sencillo. No es que le pifió, pero sí que desanimó a muchos inversores a finales del siglo XIX. Y en la cuenca neuquina, pero en lo que es la provincia del Neuquén, ya también se conocían afloramientos de petróleo. Por ejemplo, cuando el teniente coronel Antonio Romero, que en 1897 era parte de esa división de los Andes del Ejército Nacional, que estaba relevando el territorio neuquino en relación al problema limítrofe con Chile. Acuérdese que también hemos hablado de ese tema, especialmente cuando hablamos de la construcción del ferrocarril Sud a Neuquén, que fue un ferrocarril construido para la guerra en realidad. O aquel trazado que había pensado Olascuaga, que vendría similar al que hoy tiene la Ruta 40. Pero bueno, ese ferrocarril que no se construyó, y algún día vamos a hacer un programa llamado Otros Ferrocarriles, todos los que no se construyeron. ¿Algunos muy cercanos del siglo, algunas extensiones, por ejemplo? Claro, también extensiones. Siglo, es decir, de este siglo. Si hablamos de este siglo, tenemos la extensión a Vaca Muerta, tenemos la extensión a la zona donde... En el sur de Mendoza, bueno, ahí se me fue el nombre. Sí, pero acá mismo también hubo un intento de extender. Las minas de potasio en el sur de Mendoza. De la minera Vale, ahí está, no me acordaba de la minera. Esos son proyectos del siglo XXI. No, pero vamos a ir más atrás, vamos a ir al siglo XX, al siglo suyo. Rápido, porque encima, hablando de secuela, el tiempo se cuela entre nuestros dedos. Le decía entonces que el teniente Romero observó manifestaciones de petróleo en rocas sedimentarias,
con material orgánico. Exactamente, le iba a decir lutitas bituminosas aflorantes. ¿Sabe qué? Prefiero decirlo así para más que nada para que los oyentes... No queden como yo rascándose la cabeza y diciendo, ¿lo qué? No, bueno, hay mucha gente que entiende el tema. Estamos en una provincia petrolera, pero bueno, no quiere decir que todos lo sepan. Hizo una presentación ante la Dirección General de Minas, Geología y Hidrología, estamos hablando del teniente Romero, quien le concedió derechos de explotación y exploración en 1898, o sea que ahí están las primeras concesiones del Neuquén, son de esa fecha. Ahí empezó a producir petróleo a muy baja escala, pero no como se imagina. Era petróleo asfáltico, se recogía en zanjas excavadas a los pies de los afloramientos. O sea, era un pozo a cielo abierto donde se formaban pequeñas lagunas de petróleo. Bueno, el teniente Romero lo explotaba y lo comercializaba. Y hay un hecho anecdótico que ocurrió en 1904 que pasó medio desapercibido porque justo en ese momento estaba con el trajín del traslado a la capital. Pero un periódico de Buenos Aires, La Nación, informa en sus noticias de los territorios la siguiente noticia, se la voy a leer. Ha sido avisada la policía de que en las minas de petróleo de Picunlufú, regenteadas por el comandante Antonio Romero, los peones pararon por falta de pago y al compromiso contraído. Al reclamarlo inútilmente, pasaron a vías del hecho golpeando al comandante. Menos mal que aclara golpeando al comandante, porque pasar a vías del hecho... Sí, puede tener un montón de implicancias. Me dejó pensando... Lo trompearon. Exactamente. Bueno. Vino acá, cuando se acercó a ver qué está pasando, con tono taconeando y dije, ¿qué está pum? Y ahí nomás, esto está pasando, le dijeron los muchachos que convengamos que siempre el petróleo se caracterizó por tener unos muchachos que era de acción, digamos. Bueno, mire, ¿qué pasó? El teniente Romero se desanimó. Después de esos eventos se desanimó, ¿no? Sí. Por lo menos así se distingue. Perdió el ánimo y tal vez algún que otro diente. Y vendió su concesión a una empresa de Londres, que la llamó The Neuquén Oil Syndicate, de la cual también hemos hablado muy por arriba, cuando hablamos del Pozo 1 de Plaza Winkle. Y yo me permití hacer una acotación de que Syndicate tiene, para esa época tenía, y así, un segundo quiero parafrasear entonces, el tema que usted hoy nos hizo escuchar. Entonces podríamos decir, porque el sindicato era en esa época, era la mafia en Estados Unidos, era el sindicato, no tenía solamente una aplicación la palabra al tema laboral. Yo podríamos decir que prendido a la mafia de los caminos, la Oil Syndicate, porque Neuquén Oil Syndicate, ¿por qué no un nombre en Castilla? Bueno, mire, esta empresa venía acumulando concesiones desde 1902 en el distrito de Cerro Lotena, cercano a Picunlufú. Si armamos un triángulo, podemos poner en un lado lo que sería actualmente, porque en ese momento no existía, Cutralcó, en el otro lado Zapala, que tampoco existía, por lo menos como pueblo, y Picunlufú, bueno, ahí en el medio estaría Cerro Lotena, y en ese lugar obtuvo esta compañía de Neuquén Oil Syndicate 24 pertenencias mineras, 4 cateos, y entre 1907 y 1910 perforó 5 pozos, ninguno que superara los 40 metros, pero sí contaba con edificios para el personal, instalaciones. Pero bueno, la empresa en 1911 decidió bajar la persiana porque luego de haber invertido mucho dinero no obtuvo resultados. ¿Qué era mucho dinero para la época? No sé. En ese emprendimiento dicen que la Neuquén Oil Syndicate invirtió $150,000. Muchísimo para él. Sí, claro, sí. Eso, ahora lo voy a buscar, tengo anotada la fuente de dónde saqué ese número. Cualquiera tiene bajo del colchón $150,000, pero en esa época había que tenerlo. Yo no sé si llego a esa cantidad, pero... Mira, hasta 1904 el petróleo en Neuquén no pasó de recoger asfalto o afloramientos en superficie. Esta que acabo de mencionarle de la Neuquén Oil Syndicate empezó en 1907 con las concesiones, algunas del teniente Romero y otras que venía acumulando esta empresa. Pero en 1904 hubo un coronel norteamericano, un militar, de apellido Lannon, que se interesó por unos afloramientos modestos, ubicados ahí en el río Cobunco, 8 kilómetros al norte de Zapala, en una depresión dominada por el conocido Cerro Negro. Lo primero que hizo fue, sobre uno de los afloramientos, un pozo a mano. Hizo explotar dinamita y viendo que por las fisuras fluía asfalto líquido,
enseguida organizó una empresa. La empresa Acme Oil Syndicate. Acme, sí. ¿Usted conoce el catálogo de productos Acme del Coyote? Claro, eso me decía. Para atrapar al correcaminos. Claro. Pero bueno, no, esto no tiene nada que ver. Y también Syndicate. Sí. Obtuvo derechos de 13 pertenencias mineras, 2 cateos, que en total sumaban más de 4.000 hectáreas. Y en 1904 perforó el primer pozo petrolífero de Neuquén. Ese podríamos considerarlo el primero. No los de la Neuquén Oil Syndicate, porque ese fue en 1907. Este es 1904. Con un equipo viejo, dicen las crónicas, para pozos de agua, efectuó un pozo de 4 pulgadas de diámetro, 80 metros de profundidad, del que surgió lentamente un petróleo pesado, color ámbar, así por lo menos dicen las crónicas, que tenía una viscosidad tan grande que impedía el trabajo del trépano y poder continuar a mayor profundidad. Después hizo un pozo de 360 metros de profundidad, y acá ya me parece raro que lo haya hecho con un viejo pozo perforador de agua, pero lo tengo que creer porque el que dice esto es justamente Anselmo Winhausen. Otro amigo del programa. Sí, exactamente. Que tiene una obra que se llama Contribución al conocimiento geológico de los territorios del Río Negro y Neuquén. Prácticamente fue el primer tratado geológico de la zona. Así que si lo dice él, no lo puedo poner en duda. 360 metros, pero resultó estéril porque aparentemente, a decir de Winhausen, la ubicación estructural no era buena. Después hizo un tercero a 275 metros, que produjo algo de petróleo. El cuarto pozo fueron de 80 metros, que... Iba aflojando el hombre. No es que iba aflojando, es que de golpe a los 80 metros te encontrás con algo, o sea, cuanto menos perforé mejor. Claro. Pero ese pozo le arrojó mucho gas y escaso petróleo. Después Winhausen habla de un quinto pozo, del cual no pudo dar precisiones. Según los informes de época, informes de gente que sabe, tal vez hubiera sido necesario alcanzar mínimo 600 metros de profundidad para llegar al reservorio primario, en lo que sería el bajo del Cobunco. En 1910, las operaciones de la Acme Oil Syndicate cesaron porque falleció el coronel Lannon, aunque dicen que su viuda continuó los esfuerzos por algún tiempo más. Fueron solo unos pocos meses, no es mucho más tiempo. Ahí tenemos el primer pozo entonces petrolero con producción mínima. Lo tendríamos en esta iniciativa privada. Sería el primer pozo del Neuquén en el año 1904. A unos 14 años. Antes del pozo 1 de Plaza Winkle. Pero todo esto, que parece infructuoso, rindió sus frutos porque gracias a estas empresas privadas que se arriesgaron, muchas arriesgaron capital, otros arriesgaron sus vidas, como el coronel Lannon, llamaron la atención del gobierno nacional y pusieron el ojo en la Dirección General de Geología e Hidrología, que en realidad parece un chiste, pero dependía del Ministerio de Agricultura. Llamaron la atención a tal punto que empezaron a mandar geólogos a la zona. Dijeron, che, acá están perforando y sacaron algo, brea, alquitrán, sacaron petróleo, muy poquito, pero sacaron, o sea que aparte estaban los afloramientos de petróleo que ya la gente del lugar conocía, los pueblos originarios conocían, entonces solo hubo que indicarles, mirá, acá hay un afloramiento, iban los geólogos y estudiaban dónde estaba el afloramiento, no es que tenían que ponerse a revisar todo el territorio, más allá que ellos por las características podían deducir algunas cosas. Aquello de que las piedras hablan. Exactamente. En el sur de Mendoza, en 1907, una compañía que se llamó la Sociedad Explotadora de Petróleo llevó una máquina perforadora canadiense que tenía una capacidad de 1500 metros de perforación. O sea, llevó algo grosso. Tecnología de punta. Sí, 12 pulgadas de diámetro. Acuérdese que la otra apenas podía con 4 pulgadas, esta ya podía con 12. Casi que yo pasaba por eso. Sí, puede ser. La mina La Paloma era... No me digas si... el lugar donde llevó esta sociedad en el sur de Mendoza, esta sociedad explotadora de petróleo, y empezó con unas tareas ahí de perforación allá por 1908, en alianza con la compañía El Petróleo Argentino. Hizo un primer pozo de 700 metros de profundidad, o sea, más profundo que el que se hizo en Plaza Winkle,
10 años después, y salió petróleo surgente, pero una cantidad muy pequeña, 2 metros cúbicos por día, que si hubiera estado en otro lugar, tal vez hubiera servido, pero 2 metros cúbicos por día, estando en un lugar de muy difícil acceso, donde prácticamente no hay caminos, donde no se puede transportar, era muy poquito. No alcanzaba para financiar todas las obras de infraestructura. Esos fueron los antecedentes. La Neuquén Oil Company, la Acme Oil Company del coronel Lannon, del militar norteamericano. Esta sociedad explotadora de petróleo en el sur de Mendoza. Todas ellas fueron los antecedentes de la cuenca neuquina previos al descubrimiento del pozo de Plaza Winkle. Digamos, muchos intentos fallidos, pero que fueron absolutamente necesarios para llegar. Exactamente, llamaron la atención de la División Minas, Geología y Hidrología de la Nación, que gracias a todos esos emprendimientos envía al doctor Anselmo Winhausen a investigar científicamente la región. Más tarde, en 1913, al geólogo Juan Keidel, luego de minuciosos estudios, dice que hay que perforar a 1000 metros al norte del kilómetro 1297 del ferrocarril entre Neuquén y Zapala, en el alto de un morro al lado de la Mata Verde. Y ahí es donde cambia la historia del petróleo neuquino. No porque no se haya perforado antes, no porque no se haya descubierto petróleo antes, sino porque hubo un Estado que se comprometió a que eso se sostuviera con el tiempo, más allá de declives en la producción. Vamos a terminar el programa, nos están recordando que estamos pasados. Y es que veníamos con tanto brío, tanto ímpetu. Vamos a cerrar con un tema musical. Mire, ya que en el primero pusimos a Don Atahualpa, un canto evidentemente de protesta, vamos a poner otro tema de protesta, uno que elegí yo, que en realidad es un tema mexicano, pero sabe que las canciones de protesta, las canciones que se ocupan de los problemas sociales, que se ocupan de los problemas del pueblo, son del pueblo, independientemente de quién sea, de cuál sea el origen. Vamos a escuchar El Barzón, cantado por Dolores Solá, de La Chicana, una canción mexicana cantada con tonada porteña. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo no? Tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba a enterrar. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable con tantearando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debe 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una negra 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una negra 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de una funda, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además de los 2000 que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón más sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita hacienda. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde está el mes que te toca? Yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. Me dijo mi prenda amada, no trabajes con ese hombre nomás, nos está robando. Déjate ya de prejuicios,
anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no vea nuestra familia que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones. Mejor métete a gradista, anda con el comité, que te apuntan en la lista. Que no ves a tu compadre, a su hermano y a su yerno, tan sembrando tan a gusto, tierra que le dio el gobierno. A la mierda con el cura, que vaya el patrón al cuerno. ¡Viva la revolución! ¡Viva el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando